6 de la tarde, 31 minutos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso. Es crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la padece. No es una enfermedad fatal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona afectada no muere a causa del Parkinson. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Es difícil el diagnóstico? Las etapas de la enfermedad, ¿cuáles son? ¿Será que se puede prevenir? ¿Tiene cura el Parkinson? Estos y otros interrogantes los vamos a aclarar hoy en nuestro programa en directo de Canal Capital. Así vamos a comenzar. Los invito inmediatamente para que se conecten ya con nosotros. Ahí está nuestra línea telefónica. 457-8300, extensión 5225 y extensión 5226 para que interactúen con esta mesa de trabajo, esta charla que vamos a tener a partir de este momento con nuestros dos especialistas. Para hablar sobre este tema, este interesante tema, me acompaña hoy Catalina Cerquera. Ella es médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurología y magíster en competencias médicas avanzadas en enfermedad de Parkinson y trastorno del movimiento. También está con nosotros esta noche el doctor Gabriel José Arango Uribe. Él es médico especialista en neurología, experto en enfermedad de Parkinson. El doctor Arango es reconocido, esto hay que decirlo, como uno de los mejores especialistas de su área de neurología aquí en Bogotá. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luz Elena. Bueno, este es un espacio de pedagogía, así que la idea es poder explicar a la gente todo este tema del Parkinson, qué es la enfermedad, de cuál es su origen, cómo se puede tratar, ¿cierto? Derrumbar también tantos mitos que existen sobre la enfermedad del Parkinson. Quiero que comencemos a poner este tema en contexto con algunas cifras que nos ayuden a entender un poco cuántas personas aquí en Colombia, por ejemplo. Ahí tenemos un dato que ya lo vamos a ver antes de la pausa, que es un dato a nivel global, a nivel mundial. Aquí en Colombia, ¿cuántas personas tienen Parkinson? Bueno, aproximadamente estamos hablando de un estimado de 220.000 personas en Colombia. ¿Eso allí, cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Hay una tendencia que da más en hombres que mujeres? Es más o menos igual entre hombres y mujeres. Usualmente uno ve un poco, que sea un poco más frecuente en hombres, pero no es algo significativo, no es que haya una tendencia, usualmente sí es igual. Doctor Gabriel, ¿a quién afecta el Parkinson exactamente? Digamos, ¿cuáles son como las características de la persona que padece Parkinson? Primero, el Parkinson puede afectar a cualquier persona. Se tiende a ver, entre más viejos somos, tenemos más riesgo de hacer la enfermedad, pero cada vez estamos viendo esta enfermedad en personas más jóvenes, hacia los 40, 50 años, y el perfil de la persona realmente es cualquiera. Puede ser hombre, puede ser mujer, no hay, digamos, una actividad, unos factores de riesgo claros que sepamos que si usted hace tal actividad puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. Hay algunos datos de gente en área rural que tiene más riesgo de pronto por exposición a plaguicidas, pero no tenemos pero no tenemos otros datos. Sí. Sabemos que hay un componente genético en una mínima proporción de los pacientes, 5 a 10% de los pacientes, y lo demás es lo que llamamos esporádico, o sea, son enfermedades que aparecen sin avisar, sin tener antecedentes familiares en la gran mayoría de los casos. Muy bien, ahí está nuestra línea telefónica, la están viendo en pantalla en este momento, 457-8300, extensión 5225 y también terminada en 26. Bien saben que se pueden comunicar con nosotros para que participen de este tema, el Parkinson, que 220.000 personas aquí en Colombia la están padeciendo actualmente, para que interactúen con nosotros, aprovechen estos dos especialistas en esta materia, en el área, y le hagan pues preguntas, nos compartan algún caso que tengan en familia, en fin. Saben que también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? A través de Twitter, ya vamos a ir con Twitter para ver qué están diciendo nuestros tuiteros, y a través de Facebook Live, porque mucha gente nos sigue a través de esta plataforma digital, así que estoy pendiente de sus comentarios. Bueno, ¿por qué no le explicamos a la gente, doctora Catalina y doctor Gabriel, qué es el Parkinson? Yo ahí medio hice un pequeñísimo resumen, pero de la manera más sencilla, ¿qué es y por qué es esto de que se deterioran esas células nerviosas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no se sabe la causa exacta de qué es lo que inicia ese proceso de muerte de esas neuronas. Lo cierto es que son unas neuronas que producen dopamina. Y la dopamina se va acabando poco a poco a medida que estas neuronas se van degenerando y se van muriendo. Este proceso dura muchísimos años. Y yo les digo a mis pacientes muchas veces, como para que ellos me entiendan, la dopamina es algo así como la gasolina del cerebro, básicamente la que nos permite tener un mejor movimiento y
A medida que se va acabando esta dopamina, los pacientes van teniendo más lentitud y más problemas de movimiento. ¿Por qué va desapareciendo esa gasolina? No se sabe exactamente cuál es la causa exacta, se sabe que es un proceso neurodegenerativo, pero todavía no se conoce la causa. Y uno de los principales problemas que hay al respecto es que cuando ya el paciente empieza a hacer síntomas francos de Parkinson, ya tiene un proceso degenerativo avanzado, o sea, más del 50% de las neuronas ya se han muerto en el momento que empieza a haber síntomas. Entonces, la enfermedad se viene desarrollando 20, 30 años atrás del momento que empiezan a aparecer los síntomas. Es decir, no se diagnostica fácilmente. No. O sea, hay una serie de síntomas muy inespecíficos que pueden presentar esos pacientes que están empezando Parkinson, como alteraciones del olfato, algunos problemas de sueño, pero un problema del olfato como tal es muy difícil el diagnóstico porque cualquier alteración o puede estar relacionada con otra enfermedad, ¿no? Sí, en este momento no hay forma realmente de predecir con síntomas, con otro tipo de síntomas, que el paciente va a desarrollar un Parkinson, sino hasta que empieza con los síntomas motores. Entonces, digamos. por lo general, uno detecta el Parkinson ¿en qué etapa, en qué momento? Bueno, hay unos estadios, digamos que es un estadio 3, en el que se detecta porque es en el momento en que este proceso neurodegenerativo ataca esas neuronas que producen dopamina. Entonces, en este momento el paciente ya ha empezado con la enfermedad años atrás, pero todavía no ha empezado a tener síntomas motores. Por eso es que es tan difícil diagnosticarlo antes de este punto. Muy bien, nos vamos inmediatamente a doctora Catalina y doctor Gabriel a nuestra línea telefónica porque ya tenemos nuestra primera llamada de un televidente. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, le habla Ricardo Moya. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Cuéntanos. Para consultarle a los doctores, en la iniciación del Parkinson, ¿qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué se puede hacer para mejorar en la iniciación? Bueno, o sea, ¿qué se puede hacer en el momento? Prácticamente sin manera de prevenirlo, ¿no? Él dice que se puede hacer para evitar que inicie el Parkinson. Le entiendo que es que se puede hacer cuando empieza los síntomas o para evitarlo. Bueno, porque digamos igual la otra pregunta también es muy válida, ¿no? Exacto. La otra pregunta también yo la tenía acá apuntada precisamente. Podemos contestar ambas, pues claro exactamente. Que sí. Y yo creo que en cuanto a la prevención, no hay algo específico que podamos decir que esto va a hacer que no tengamos Parkinson o que se desarrolle la enfermedad, no existe algo claro. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que tienen una calidad de vida con una alimentación más sana, incluso los pacientes que toman más café pueden llegar a tener un riesgo un poquito más bajo de desarrollarlo, pero tampoco es nada claro. O sea, no hay algo específico que podamos decir, hagamos esto y vamos a evitar como no se conocen las la causas, enfermedad. ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Y ya complementando la pregunta, cuando empieza la enfermedad, pues de acuerdo al estado del paciente, uno va a la consulta y el neurólogo va a escoger qué medicamento, qué tipo de tratamiento le puede ayudar, porque lo que yo siempre le digo a los pacientes con Parkinson en la consulta es que es una enfermedad que siempre hay algo que se puede hacer. A pesar de que es una enfermedad progresiva, es de las que tiene los tratamientos más efectivos. O sea, si comparamos con la otra enfermedad neurodegenerativa más común que es el Alzheimer, tenemos mucha limitación en tratamiento. En cambio, en Parkinson tenemos una muy buena cantidad de herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar y se escogen de acuerdo a la situación de cada caso. O sea, aquí cada caso es individual y particular y las decisiones se toman basadas en lo que pasa. Y eso le iba a preguntar, usted dice cada caso es individual. ¿Los síntomas he leído que son distintos en los pacientes? Sí. Hay la creencia, y ese es el primer mito que vamos a tumbar, que Parkinson es temblor, y resulta que el Parkinson no necesariamente es temblor. El temblor es uno de los síntomas, pero yo puedo tener Parkinson sin temblor. El síntoma más importante es la lentitud. Yo creo que hay que especificar que el 30% de los pacientes con Parkinson no tienen temblor. La mayoría sí, pero el 30% aproximadamente no tiene. Y se tiende a creer que temblor es igual a Parkinson, pero el síntoma más importante del Parkinson es la lentitud. Generalmente el paciente empieza a sentir lentitud, rigidez y temblor en un lado del cuerpo. Puede empezar en la mano, en la pierna, con el tiempo va comprometiendo todo ese lado y unos años después pasa al otro lado. Eso es lo que primero se ve. Yo creo que hay una cosa entre las recomendaciones con respecto a la pregunta del señor que es importante y que les digo a todos los pacientes, una vez se ha hecho el diagnóstico, además del tratamiento farmacológico que indica el neurólogo y que debe seguirse a cabalidad, es importante el ejercicio, porque el ejercicio, un ejercicio regular, ha demostrado que puede incluso no evitar la enfermedad ni evitar que la enfermedad siga empeorando,
pero sí un poco mantener al paciente un poco más estable, por lo menos los primeros años. Entonces, el ejercicio regular es muy importante desde el inicio del tratamiento. Y ya quiero precisamente esa pregunta la tenía cuando conversé, pues sí, cuando le preguntara sobre el tema del tratamiento, terapia, bueno, cómo es que se puede sobrellevar la enfermedad, y quiero que profundizamos también en eso de qué ejercicios son los que, no, ustedes que trabajan con este tipo de pacientes, son los que uno le debe hacer a ellos. Saludo a David, que lo tengo en la línea. Hola David, ¿cómo estás? Aló, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches para los doctores. ¿Sí? Sí, bueno, se nos cayó. David, te invitamos para que nos llames nuevamente. Mientras tanto me voy con Lady. Hola Lady, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Lady. Bueno, los doctores te escuchan. Bueno, la pregunta que le llamo a hacer es la siguiente. Mi papá hace 8 años fue diagnosticado con Parkinson. ¿Sí? Y quiero que el doctor me aclare si la condición de él también depende de la parte anímica, porque escuché que el doctor decía de que temblor no es igual a Parkinson, pero él después de 8 años no le han podido estabilizar un medicamento y no mejora, pero a él le da con rigidez. ¿Sí es Parkinson real? Bueno, difícil contestarte si es Parkinson o no sin ver al paciente, porque parte de lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico es primero examinar al paciente. El contacto con el paciente es indispensable para poderte responder. Pero efectivamente, ya que menciona la parte anímica es parte de la enfermedad. Un buen porcentaje de los pacientes, casi la mitad de los pacientes con Parkinson pueden tener depresión como otro síntoma adicional de su enfermedad. Y ya que Catalina lo menciona, yo quiero hacer un poquito de insistir en la parte del ejercicio, porque es una situación que a veces incluso los pacientes no le creen cuando uno les prescribe hacer ejercicio. No, puede ser 30 minutos de caminata dedicada al día, no tiene que ser algo muy específico, y que el ejercicio no es terapia. La terapia es algo más. Ahora que usted toca, ya tengo mensajes Eso a través puede mejorar el ánimo, el ejercicio. Claro. O la bicicleta estática también es una buena opción. Ya tengo mensajes a través de Facebook Live, ya los voy a leer. Ahora que el doctor Gabriel toca este tema de otros síntomas, ¿qué otros síntomas acompañan esta enfermedad, doctor o doctora? Bueno, hay muchos síntomas no motores asociados a los síntomas motores de la enfermedad. Por ejemplo, la alteración del olfato, la depresión, como dijo Gabriel. Olfato, es decir, es que los pacientes se quejan de que ya no pueden identificar normalmente los olores como lo hacían antes. Okay. Entonces ya no pueden identificar bien los perfumes, la comida, el gas, muchas veces el olor del gas. Esto es uno de los síntomas no motores, aunque son de los menos molestos. ¿Cuáles son los más problemáticos? Uno, los trastornos del sueño. El más importante de los trastornos del sueño, o el más frecuente, es el insomnio. La dificultad para conciliar el sueño, en muchos pacientes el sueño fragmentado, que se despiertan muchas veces en la noche. Y también otros trastornos del sueño que muchas veces no son identificados adecuadamente, y es algo que se llama trastorno del sueño REM. Se llama así porque es una fase del REM, una fase del sueño en el que los pacientes mueven los ojos mientras están durmiendo, pero en ese momento están soñando muchísimo. Y las personas normales, cuando no tienen Parkinson, usualmente en esa fase del sueño se paralizan, eso es lo normal, para que precisamente no actuemos esos sueños. En los pacientes con Parkinson, esa parálisis no se produce en esa fase del sueño y empiezan a moverse, empiezan a hablar como si estuvieran actuando los sueños, incluso pueden gritar, dar patadas, puños, sin culpa pueden golpear a su pareja, el que está durmiendo con ellos. Entonces eso es algo que hay que identificar, porque no solamente afecta al paciente, sino también a la persona que está durmiendo con el paciente, y es uno de los síntomas no motores más frecuentes. También hay trastornos de ansiedad, trastornos de la memoria, o sea, hay muchos otros síntomas no motores asociados simplemente asociados al temblor y a la rigidez de la enfermedad. También hay estreñimiento, que a veces los pacientes llegan cada vez, es que el medicamento que usted me dio me da estreñimiento, y uno no, es su misma enfermedad. Otra cosa también que suele ocurrir con frecuencia es la apatía, que es como la pérdida de la energía para hacer las cosas, que a veces molesta mucho en la familia. Pérdida de la iniciativa. Con respecto a la disfunción sexual, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Es un síntoma muy importante que se puede producir tanto por la enfermedad en sí misma como a veces por los mismos medicamentos. O sea, y es muy frecuente y puede incluso empezar en las fases iniciales de la enfermedad.
Al principio puede ser leve, pero después de muchos años puede ser mucho más severo. Muy bien, interesante todo lo que estamos conversando y todo lo que estamos aprendiendo hoy con nuestros dos especialistas. ¿Qué es la enfermedad del Parkinson? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué tipo de...? Hay unos tratamientos obviamente farmacológicos, pero también estamos hablando de que la importancia de hacer ejercicio no solo antes, sino también cuando estamos en la etapa inicial de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Si realmente tiene cura, en fin. Saludo a Luis Eduardo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Lucilena, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Una preguntita. ¿Es verdad que el Parkinson tiene antecedentes genéticos? Muy bien. Sí, o sea, sí puede haber algunos casos que son de influencia genética, que son menos del 10% de los casos, que puede ser hereditario, y se identifican genes en familias que sí predisponen a desarrollar la enfermedad. Cuando es un caso en la familia, la posibilidad que haya otro caso es mínima, pero entre más casos haya, va aumentando el riesgo de que haya nuevos casos. Muy bien. Pero es lo menos frecuente, ¿no? O sea, digamos que hay algo que tiene que quedar claro, y es que el Parkinson principalmente no es genético, como dice Gabriel, solo el 6 al 10% de los casos, que eso es una pregunta muy frecuente en los pacientes. El 6 al 10% puede ser hereditario. Exactamente. Bien, tengo otra persona en la línea. Hola, Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Gracias. Quisiera saber la realidad de la cirugía para el Parkinson. Eso lo comento porque con mi esposa hemos averiguado por internet y encontramos que hay una universidad en Buenos Aires, Argentina, que la hace. Esa cirugía ya se hace aquí en Colombia, y si se cubre por el POS de los seguros médicos aquí en el país. Muchas gracias. Bueno, sí, lo que pasa es que a veces tenemos mucha información por redes sociales, internet, y resulta que la cirugía para Parkinson la llevamos haciendo 15 años en Colombia o más, con buenos resultados inclusive, y es importante recalcar que hace parte de las terapias avanzadas de la enfermedad, o sea, para la enfermedad ya que es complicada, que tiene ya problemas, y la única forma de decir si un paciente es candidato es evaluándolo. Pero no todos los pacientes son candidatos. De hecho, hay que dejar claro que la cirugía no es una terapia curativa para la enfermedad. La cirugía tampoco va a disminuir la progresión de la enfermedad, pero va a lograr que pacientes con enfermedad que está avanzada, como dice Gabriel, puedan tener una mejor calidad de vida y un mejor control de sus síntomas. Sin embargo, no es la única terapia avanzada que tenemos en Colombia. Tenemos ya varias terapias un poquito más avanzadas. Incluso está llegando a Colombia en este momento otra terapia que es un medicamento que se pone directamente aquí en el estómago subcutáneo y que puede también mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad avanzada, que ya llevan años con complicaciones motoras. Exacto, lo importante de estas terapias avanzadas como la cirugía o incluso la apomorfina que menciona Caterina son bastante útiles, pero su éxito depende de que se seleccione adecuadamente al paciente. O sea, no es indiscriminadamente para todo el mundo. Realmente, cuando hablamos de cirugía, solo 10 al 20% de los pacientes llegan en el curso de su enfermedad a ser candidatos. No es para todo el mundo y es para solucionar algunos problemas puntuales. No todo el que padezca Parkinson, ya la solución es... Exactamente. Y de hecho, una de las contraindicaciones que hay de la cirugía es las expectativas, o sea, las expectativas desbordadas. El paciente a veces dice, como me van a operar, entonces no voy a tomar medicamentos, se me va a parar la enfermedad, y uno no. Esto es un tratamiento más. Muy bien, tenemos mensajes. Elida Jaramillo Correa dice acá la fibromialgia que tiene que ver con el Parkinson. Un abrazo desde Ibagué. Bueno, son dos enfermedades completamente diferentes. Sin embargo, puede ocurrir... ¿Pero se parecen? No, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad claramente neurodegenerativa, que está establecida, que se mueren las neuronas, como ya explicábamos. La fibromialgia, en cambio, es una enfermedad que produce dolor, que no se sabe exactamente cuál es la causa, pero son pacientes que usualmente tienen mucha fatiga y mucho dolor y no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Puede que un paciente con enfermedad de Parkinson tenga fibromialgia, pero no necesariamente van unidas. O sea, no están relacionadas. No, para nada. No están relacionadas. Muy bien, que quede claro. Tengo acá, nos pide saludos, Luis Armando Meneses, César Miguel Ricardo, Ítalo Suárez, Leo Caicedo. A todos ustedes, gracias por seguirnos hasta ahora a través de Facebook Live. Los saludamos desde nuestros estudios en directo de Canal Capital. Luis Armando Meneses Vázquez dice, el ejercicio es lo mejor para ayudar. Yo tengo un amigo y le doy clases todos los días de ciclismo, kickboxing, ejercicios coordinativos y motores. Muy bien, aquí estoy pendiente de los mensajes.
y de los interrogantes, o sea, las preguntas, todas las que tengan, para poderlas resolver. Henry, hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Hola, Henry. Buenas noches para los doctores también. Bueno, tengo una serie de preguntas. La primera pregunta es si el Parkinson es curable o digamos es una enfermedad a largo plazo. Si digamos yo tengo Parkinson y llevo con un tratamiento X 5 años, se puede curar. Digamos también tengo como unos interrogantes sobre si tomar café, la cafeína pues ayuda con la enfermedad. También en la alimentación, no sé, vitaminas, suplementos, el modo en mi dieta puede influir en el Parkinson. Y pues hay veces también sobre la espalda, un encorvamiento, la forma en que escribe uno, y pues si esto influye o son signos para padecer la enfermedad. Gracias. Muy bien, Bueno. Henry, gracias. Primero, preguntaba si tiene cura, bueno, si es curable. Bueno, esta pregunta es importantísima. La enfermedad de Parkinson hasta el momento en el mundo no tiene cura, no se ha descubierto una cura para la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Es una enfermedad crónica, que el paciente la va a tener durante años hasta que se muera por otra razón diferente al Parkinson, algo así como la hipertensión, como la diabetes, que son enfermedades crónicas, pero a pesar de que no tiene cura, se puede manejar, tiene tratamientos sintomáticos que pueden mejorar los síntomas del paciente y pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto es muy importante. Ahora que tú tocas el tema de la cura, ¿cómo van las investigaciones? Digamos, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Se están haciendo muchas cosas y pues a futuro la expectativa hay bastantes esperanzas, pero vuelvo y quiero retomar lo que decía Catalina, el Parkinson no tiene cura. Y un mensaje claro para los pacientes es porque cada vez vemos más pacientes estafados o con falsas esperanzas de que les dicen póngase células madre, hágase no sé qué serie de cosas, vaya incluso a los antiguos países de la cortina de hierro donde hacen tratamientos entre comillas experimentales sin ningún tipo de soporte científico. Entonces, es decir, el que le ofrezca cura de frente lo está estafando de frente. Las células madre que se ofrecen a diestra y siniestra sin indicación alguna también las están ofreciendo, y realmente las sociedades científicas hoy en día dicen eso no tiene ninguna evidencia científica. Bueno, ¿qué podemos hacer para influir de manera positiva, digamos, en el curso de la enfermedad y poder mejorar como la calidad de vida de la persona que tiene Parkinson? Bueno, yo creo que lo primero es un poco la fase de la aceptación de la enfermedad en el momento del diagnóstico, porque eso nos va a ayudar primero a que mejore un poco la actitud hacia los tratamientos que se van a empezar. Y segundo, que haya un mayor entendimiento de lo que es la enfermedad, de lo que son los tratamientos, y además la relación con el médico tratante también va a mejorar. Entonces esa es la primera parte. Lo segundo son todos los cambios en el estilo de vida, que no van a hacer que el Parkinson se cure o simplemente la progresión se disminuya, pero sí van a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, lo que hablamos del ejercicio, de tener una buena alimentación. Entonces imagínate un paciente con Parkinson que además sea alcohólico, o sea, claramente empeora las cosas. Entonces son simplemente esas cosas del estilo de vida que pueden cambiar un poco para mejorar tanto el paciente como el ambiente familiar. Y lo siguiente es el apoyo de la familia y también el entendimiento de la familia acerca de los cambios que va teniendo el paciente a lo largo de la enfermedad, precisamente para poder manejarla mejor desde el inicio hasta el final. Es importante también recalcar que cuando uno logra volverse como amigo del Parkinson es más fácil llevarla. Porque yo le digo a mis pacientes, uno pelea contra una enfermedad cuando la puede curar, uno lucha contra una neumonía porque con el antibiótico yo la curo, uno lucha contra el cáncer porque si no, si lo dejo progresar o me va a matar, pero aquí con el Parkinson nos va a acompañar de por vida. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Es decir, ¿cómo se crea esa amistad, digámoslo así, con la enfermedad? Pues primero hablando con el paciente, digamos, de frente, explicándole muy bien lo que tiene. Yo siempre digo, un paciente que esté bien informado de lo que tiene es un paciente que nos va a ayudar. Claro. Pero hay que saber buscar y también tenemos a veces que enseñarle al paciente a buscar la información. Bueno, aunque la enfermedad del Parkinson, digamos, va evolucionando de manera lenta, ¿cierto? Va como afectando
las actividades diarias, cotidianas de la gente, es decir, las cosas que uno hace en la casa, el tema de socializar, todo eso, los pacientes, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo se ven afectados? Muchísimo, esto tiene que ver muchísimo porque primero la enfermedad de Parkinson vuelve más lento al paciente, entonces él mismo va notando que se vuelve más lento para caminar, para cocinar, esto desde el punto de vista motor, pero claro, la parte anímica también se afecta, entonces cuando un paciente, por ejemplo, tiene temblor, muchas veces eso lo limita un poco desde el punto de vista social. O sea, básicamente empiezan a no querer ya salir a verse con sus amigos porque no quiero que me vean temblar, y yo creo que hay que quitar un poquito los prejuicios al respecto, porque eso va a hacer que también haya una mejor actitud hacia la enfermedad. Y lo siguiente es que, como hablaba Gabriel y como hablamos antes, la depresión es parte de la enfermedad, y cuando claramente se identifica depresión hay que tratarla, hay que tratarla como es. A propósito de ese tema del tratamiento, ya casi nos vamos a la pausa, pero para adelantarnos un poco a ese tema, porque sé que tiene de largo y ancho, ¿cómo es, digamos, el tratamiento? ¿De dónde se parte? ¿Con qué información? ¿Y cuándo se sabe que es, digamos, con fármacos? ¿Cuándo ya se pasa a otra etapa? ¿Cómo es? Bueno, desde el principio la recomendación es siempre iniciar tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque el no iniciarlo, primero no va a hacer que la enfermedad deje de progresar, y en cambio le va a quitar funcionalidad al paciente desde el principio. Entonces hay que tratarla farmacológicamente. Obviamente al principio hay que utilizar fármacos que de pronto no tienen una potencia tan alta porque no son necesarios en ese momento. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson principal? Se llama levodopa, y básicamente es dopamina. O sea, es la dopamina que el paciente necesita. Pero hay otros medicamentos que se parecen a la dopamina y también tienen efecto en la enfermedad, y también se utilizan para tratar los síntomas de la enfermedad. Entonces, esto de cuáles se utiliza primero depende de la edad del paciente, del grado de limitación funcional que tenga el paciente, y obviamente de la evaluación que se haga por medio del neurólogo. Muy bien. Luego, digamos, ¿qué etapa seguiría? Bueno, estos son los primeros tratamientos farmacológicos. Después de eso, cuando el paciente ya lleva años con este mismo tratamiento, o incluso con algunos cambios de tratamientos orales, empieza a presentar algo que se llama fluctuaciones motoras. Y es que se toma la pastilla y ya la pastilla no le hace efecto como le hacía antes durante tanto tiempo, sino que le hace efecto 4 horas, 3 horas, 2 horas, y entonces tiene que empezar a tomarse las pastillas mucho más seguido. Entonces en ese momento ya los tratamientos orales quedan a un lado, se siguen tomando, pero ya se da paso a los tratamientos avanzados. Esos tratamientos avanzados incluyen la cirugía de estimulación cerebral profundo, y en Colombia las bombas de infusión de medicamentos. En este caso, pues en Colombia contamos con la apomorfina, que es un medicamento que está llegando al país y que básicamente lo que va a hacer es mejorar ese efecto de la levodopa y del medicamento que el paciente está tomando, y extender el efecto. Muy bien, bueno, se está moviendo bastante este tema de Parkinson a través de nuestras redes sociales. Producción, quiero saber si tengo tiempo. Sí, tenemos que irnos al corte, pero tengo muchos mensajes que los voy a leer después de la pausa, así que estén muy pendientes porque también nos han hecho muchas preguntas aquí, ya las vamos a resolver. Corte, antes el dato. Más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson. Aunque la incidencia de esta enfermedad se incrementa con el paso de los años, un estimado del 4% de quienes sufren esta afección son diagnosticados antes de los 50 años. Los hombres son 1.5 veces más propensos a tener Parkinson que las mujeres. Es una tendencia, es decir, no muestra una tendencia, no hay un pequeño aumento ahí de porcentaje. Esto según la Fundación para el Parkinson con sede en Estados Unidos. Ya regresamos. La velocidad corre por tus venas y la adrenalina se apodera de tus sentidos. Por eso traemos para ti el Campeonato Nacional GP de Motovelocidad. Este domingo 15 de julio, a partir de la 1 de la tarde. Solo por Canal Capital. Somos como el gran país que tenemos. Y estamos orgullosos de defender los principios y valores de todos los colombianos. Defendemos la vida y la familia. Democracia con orden y autoridad. Libertad para progresar. Igualdad sin privilegios.
Para nosotros, primero los niños. Somos pioneros en proteger el medio ambiente. Somos más que un partido político. Partido Conservador Colombiano. Orgullosos de ser conservadores. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Este mes se corona con la fiesta de la patria. Se cumplirán 208 años del inicio de la independencia. No solo hicimos el tricolor nacional en los parques y edificios, no basta llenar las calles y engalanarlas con la bandera. El propósito encarna un mayor compromiso de trabajo por un país en desarrollo y en paz. Los invitamos, todos podemos, los colombianos, trabajar por una Colombia en donde haya oportunidades para todos, bienestar para todos, educación y trabajo para todos. Estemos comprometidos con el país. Oremos por Colombia, contribuyamos a que reine la paz entre nosotros, que haya progreso, educación, justicia y equidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 3 minutos. Gracias por seguir conectados, sintonizados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy, ¿qué es la enfermedad del Parkinson? Un tema de salud que es nuestro compromiso aquí en directo de Canal Capital, hablar de los temas de interés para todos ustedes. Resulta difícil detectar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson, incluso para los mismos especialistas. Otros son evidentes. Los síntomas son diferentes según el paciente. Muchos pacientes presentan algunos síntomas, pero no otros. Y el ritmo con el que empeora esta enfermedad de Parkinson varía según la persona. Recuerde esto que es muy importante, y es que solo los médicos, los especialistas, pueden diagnosticar este trastorno. Me voy con José, que lo tengo en la línea esperando. Hola, José. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Te escuchamos. Señorita, mire, yo quisiera hablar con el doctor. Yo tengo la enfermedad de Parkinson. Hace 14 años. Y resulta que ya no la puedo controlar. Me mandaron mis hijos, mi familia me mandó para un hogar en el norte de Bogotá. Y la depresión es la que me tiene loco. Entonces no sé qué hacer, señorita. Por favor. Muy bien, señor José. Bueno, el tema de la depresión, que es una de las, ¿no? de las cosas que es difícil poder decirle a don José cómo lo podemos ayudar, sin poder reevaluar. Pero es importante que busque un especialista, no sé si en este momento está siendo evaluado por su neurólogo, y que todos estos síntomas del ánimo se los cuente a su neurólogo, porque estos síntomas también pueden ser tratables. Adicional a eso, el apoyo de la familia en estos casos es muy importante. Clave. Entonces, pues no podemos ver a don José desde acá, pero es importante que busque ayuda. Pero esa reacción de don José no es infrecuente. No es frecuente para nada. No es frecuente. No es infrecuente. O sea, es ocurre. Muy común. Esa desesperación, esa sensación de que no estoy mejorando, que algo está pasando. El llamado a don José es primero pues que le cuente todo a su neurólogo, que debe ser el médico que lo debe estar viendo. Que no se oculte ningún síntoma, porque a veces los pacientes con Parkinson tienen algunos cambios en su comportamiento, en su forma de ser, que por pena o alguna razón no los cuentan. Pero la familia, pero no hacer ver que están empeorando de pronto. O la familia, por no pelear con el paciente, no los dice, pero para nosotros son importantísimos porque pueden ser la clave para tomar decisiones. Y yo creo que aquí hay otra cosa también fundamental, y es que a veces es importante también el manejo por psiquiatría para la depresión. O sea, hay un mito, y esto es otro mito, y es que la gente no va al psiquiatra porque cree que ir al psiquiatra es porque están locos, que es lo que se dice, y no es así.
El psiquiatra puede ayudar muchísimo para el manejo de estos síntomas del estado de ánimo y a veces son los pacientes muy renuentes y no quieren ir a las citas, no aceptan y yo creo que esto es algo que es muy importante aceptar. Bueno, tengo la voz del señor José acá. Hace ya 14 años que padece el Parkinson. Bueno, me voy contigo, Gustavo, para ver cómo se está moviendo este tema en redes sociales. Adelante. Feliz noche, Luz, feliz noche para nuestros invitados y por supuesto nuestros televidentes que se conectan todas las noches aquí en directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Veamos cómo se está moviendo nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital con nuestro primer televidente del día, que es @Capuchino Rojo. La falta de sueño, los mareos y los ligeros desmayos pueden ser síntomas del Parkinson. Nuestro siguiente televidente de esta noche es @Juanca Ortiz 18. Si quiero iniciar un tratamiento para mi padre que tiene 65 años, ¿no es riesgoso? Y son muy costosos. Nuestro último televidente de esta noche aquí en directo de Canal Capital es @NogueraAndrea12. ¿Esta enfermedad es hereditaria? ¿Afecta a alguna población en especial? Si tengo 26 años, ¿podría padecerla? Gracias a todos los televidentes que están conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital y dejaron sus preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Luz, continúe con nuestros invitados. Ahí le dejo las preguntas de nuestros tuiteros de esta noche. ¡Feliz noche! Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Entonces, 2 preguntas que ya se las voy a transmitir a los doctores. ¿La falta de sueño, los mareos y ligeros desmayos pueden ser síntomas del Parkinson? La falta de sueño, sí, puede ser parte, como hablamos de los síntomas motores. Mareos habría que especificar porque el mareo como tal pues no es un síntoma específico de la enfermedad, pero sí el trastorno del sueño, pero cuando está asociado a los síntomas motores. O sea, simplemente un trastorno del sueño solo no implica que el paciente vaya a tener Parkinson o tenga Parkinson. Muy bien. Y precisamente los desmayos, que son las cosas con la enfermedad mientras avanza, los pacientes sí pueden hacer hipotensión que favorece los síncopes, pero eso ya toca evaluarlo. Los desmayos. Ok. Muy bien. Y la otra tenía que ver con, pregunta acá Juan Carlos, si quiero iniciar un tratamiento para mi papá que tiene 65 años, pregunta si hay riesgos y si es costoso. El mayor riesgo de no tratar, el mayor riesgo es no tratarlo. Porque buena todos respuesta. los tratamientos, todo, como le digo a los pacientes, todo desde una acetaminofén hasta una aspirina adelante puede tener efectos secundarios, pero si lo hacemos en forma controlada, con vistas cuidadas al médico, no debe por qué ser grave. Ahora, en cuanto a los tratamientos para el Parkinson, buena parte de los tratamientos están incluidos en el plan obligatorio, pero lo que no está incluido en el plan obligatorio, que era lo que comentábamos, se puede pedir a través del famoso MIPRES, y pues la EPS, si se justifica adecuadamente, está obligada a autorizar el tratamiento. O sea, no hay que restringir solo al POS, sino es lo que cada paciente necesite de acuerdo a su enfermedad. Inclusive los pacientes que requieren de terapias avanzadas, que probablemente serían muy costosas si no fueran por nuestro sistema de salud, todo esto los pacientes no tienen que pagar nada cuando llegan a este tipo de terapias. Sí. Bueno, Luis José Reyes Payares, hola, buenas noches, saludos desde Arauca. Johan Giraldo, ¿qué medicamentos pueden ser otorgados por la EPS? Entonces, todos, ¿cierto? En teoría, de acuerdo a lo que ustedes han dicho. Aunque los que están incluidos en el POS y los que no, también pueden ser autorizados. Johan Giraldo también nos pregunta, ¿por qué se pierde la movilidad al andar? Por la lentitud, precisamente por la pérdida de dopamina, que lleva a una lentitud generalizada, que incluye lentitud para la marcha, para caminar. Y los problemas de marcha, en la medida que la enfermedad evoluciona, son los que más discapacidad generan, porque además del bloqueo de la marcha, que no pueden arrancar para caminar, que caminan muy despacito, también puede haber inestabilidad y caídas frecuentes. Bueno, Aleja Orduz nos pregunta, ¿todo temblor es Parkinson? El doctor Gabriel había respondido. Eso no, o sea, tenemos que tener la evaluación porque la causa más común de temblor no es el Parkinson, sino el temblor esencial. Carlos Cote, hola, buenas noches. ¿Un golpe en la cabeza puede generar un Parkinson? No. Nada que ver. Elida Jaramillo Correa, ¿qué valoración se debe hacer para saber si se tiene alguna novedad frente al tema de la enfermedad? Es decir, algún tipo de examen, ¿hay alguna cosa que uno se pueda hacer de control? La enfermedad de Parkinson es de diagnóstico y de seguimiento clínico. Lo más importante es ir con su médico y comentarle todo. No hay ningún examen que me diga cómo está el Parkinson. Y a veces, Catalina, no sé si te pasa, pero con frecuencia el paciente siempre quiere un examen que me diga si tengo o no Parkinson, y eso no existe. Ajá. El diagnóstico es clínico y por eso es muy importante las citas periódicas con el neurólogo, que por lo menos cada 3 o cada 6 meses, para ver cómo va avanzando y qué cambios se pueden ir haciendo en el tratamiento a medida que van apareciendo nuevos síntomas. Bueno, a ver, tengo más acá. Luis Andelfo González dice, el Parkinson es una enfermedad que se produce por un mal funcionamiento mitocondrial. Si se reduce el estrés oxidativo, se puede revertir.
como tipo pregunta. No, o sea, realmente la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad mitocondrial. Y todo eso es que se consigue, que dicen que mejora el estrés oxidativo, realmente no tiene impacto en la enfermedad, porque es que ya se ha probado y no ha funcionado. Bueno, Félix Ernesto Yepes, ya tenemos poquitos minutos, así que nos toca responder rapidito, rápido. pero ojalá lo podamos hacer para todos los televidentes. Félix Ernesto Yepes dice, buenas tardes, un cordial saludo y pregunta, ¿a qué edad puede empezar la sintomatología de esta enfermedad y cómo empieza, digamos, con qué signos? Empieza más frecuentemente después de los 65 años y los síntomas son variables, unos empiezan con temblor, otros simplemente con sensación de lentitud en una extremidad o rigidez en una extremidad. Bueno, nos saluda él desde San Juan de Pasto. María Calles, buenas noches, tengo 32 años y sufro de temblores en mis manos. He visitado médicos, neurólogos y me han diagnosticado temblor esencial. Sin embargo, los síntomas no mejoran. ¿Qué le decimos a ella? El temblor esencial es una enfermedad completamente diferente a la enfermedad de Parkinson. También causa temblor. Pero no es una señal. Pero no tiene nada que ver con el Parkinson. El tratamiento es completamente diferente al de la enfermedad de Parkinson. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con la edad. ¿A qué edad aparece el Parkinson? Ya la doctora respondió. ¿Es normal a los 50? Pregunta. Sí, es normal. Y uno de los síntomas que mencionaban de lentitud, ¿se controla con los medicamentos? Preguntan. Sí mejora, o sea, decir que va a quedar 100% perfecto es muy difícil, pero los síntomas mejoran en una forma dramática en la enfermedad convencional. Y con respecto a la edad, aunque es más frecuente por encima de los 65 años, puede aparecer a cualquier edad. Eso es muy importante establecer. Sí, doctora, y doctor Gabriel, yo quisiera que explicáramos a los televidentes qué tipo de modalidades de ejercicios uno le pudiera recomendar ahorita. Ustedes que obviamente trabajan con los pacientes con Parkinson frecuentemente, bueno, todos los días. ¿Qué tipo de técnicas ustedes suelen recomendar a los pacientes con Parkinson? Bueno, hay varios enfoques. Una de las que más se ha probado y hay estudios al respecto es la bicicleta estática. Incluso hay estudios con bicicleta en la que de dos puestos, en la que uno va adelante y el otro va atrás haciendo más fuerza. La otra son las caminatas ligeras en los pacientes que no pueden hacer muchísimo ejercicio, nadar, bailar, hacer tai chi, todas estas cosas funcionan bastante bien. Pero que es lo importante, la regularidad. No es ejercicio cada una vez a la semana, sino ojalá diario. Muy bien. Johan Giraldo nos pregunta, ¿los parches sirven? Me imagino que estará hablando de los parches de un medicamento que se llama rotigotina, Sí. y claro, son parte del tratamiento que se utiliza para la enfermedad. Bueno, ¿el Parkinson reduce la expectativa de vida de una persona o no, doctor? Cuando no teníamos tratamientos disponibles para el Parkinson, sí, pero hoy en día con tratamiento con levodopa se ha visto que los pacientes con Parkinson tienen una expectativa de vida prácticamente normal. ¿Cómo es digamos, cuánto puede durar como sabemos que es una enfermedad que es progresiva, ¿no? ¿Cuánto puede, digamos, dejar que progrese, que avance la enfermedad con todos estos tratamientos que ustedes nos han explicado muy bien? Es decir, ¿cuánto se puede realentar todo ese proceso? La enfermedad siempre va a ir avanzando, pero cuando empieza leve. Y entonces se trata de esa forma para los síntomas leves. Y realmente la enfermedad nunca se devuelve. O sea, la enfermedad hay que irla tratando poco a poco, va avanzando lentamente y así mismo se van ajustando los tratamientos con el avance. Pero ¿de qué depende que un paciente pronto vaya más adelante? Eso es individual, es muy individual. Así como uno tiene pacientes que llevan 10 años de enfermedad y están muy comprometidos, hay pacientes que pueden llevar 20 años de enfermedad y ser perfectamente funcionales con tratamiento. Eso es muy variable de persona a persona. Y no hay nada que podamos decir o identificar para hacer que un paciente avance más o avance menos. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir ya? Tenemos que despedirnos, pero teniendo en cuenta que el Parkinson es una enfermedad que hemos entendido bien, afecta mucho la parte emocional, la parte, ¿cierto?, de la depresión, etcétera, este tipo de síntomas. ¿Qué le podemos decir a una persona que tenga Parkinson? El doctor decía muy importante el tema de que no es que sea riesgoso, es que se tiene que tratar y punto. ¿Qué le podemos decir como mensaje final? Lo más importante es saber que tiene un tratamiento sintomático que puede mejorar la calidad de vida y que busque ayuda con un especialista, con un neurólogo, precisamente para poder mejorar esos síntomas, que no es una enfermedad que lleve a la muerte, que no es que si llega el diagnóstico que ahí no se acabó la vida, simplemente empieza una nueva vida con una nueva enfermedad, pero que se puede manejar. Entonces simplemente es no bajar la guardia y tratar de llevarla de la mejor forma posible con el tratamiento indicado por su especialista. Exacto, y que hay cómo salir adelante, ese es el mensaje final. Muy bien, hay cómo salir adelante. A los dos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por ayudarnos a nosotros a ayudar a la gente
que nos está viendo a esta hora. Gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía. Nos vemos mañana con otro tema. Mañana no tenemos programa. Me están avisando, mañana no tenemos en directo, eso hay que decírselo a todos nuestros televidentes, a la gente que siempre está ahí pendiente, 6:30 en punto de la tarde por Canal Capital. No hay en directo mañana por una transmisión especial deportiva que va a haber aquí en nuestro canal, pero regresamos el lunes con otro tema, como siempre, de interés aquí en directo. Chao.